Muy buena tarde. El día de hoy nos encontramos con dos estudiantes del noveno semestre de Salud Ocupacional de la Universidad Antonio José Camacho, Angelice Fuentes, Joana Pérez y quien les habla, Gustavo Cortés. El día de hoy vamos a compartir unas preguntas sobre la importancia del sistema respiratorio. Bueno, vamos a comenzar con la estudiante Joana Andrea Pérez. Joana, vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde se inicia la vía respiratoria y qué estructuras la conforman? Buenas tardes, Gustavo. El aparato respiratorio comienza en la nariz y la boca y continúa por las vías respiratorias hasta los pulmones, donde se intercambia el oxígeno de la atmósfera con el anhídrido carbónico de los tejidos del organismo. Los pulmones son los dos órganos más grandes del aparato respiratorio. Su forma es semejante a dos grandes esponjas que ocupan la mayor parte de la cavidad torácica. El pulmón izquierdo es ligeramente menor que el derecho, porque comparte el espacio con el corazón en el lado izquierdo del tórax. Cada pulmón está dividido en secciones, o sea, lóbulos. El pulmón derecho está compuesto por 3 lóbulos y el izquierdo por 2. El aire entra en el aparato respiratorio por la nariz y la boca y llega a la garganta, o sea, faringe, para alcanzar la caja que produce la voz, o sea, laringe. La entrada de la laringe está cubierta por un pequeño fragmento de tejido muscular, epiglotis, que se cierra en el momento de la deglución, impidiendo así que el alimento se introduzca en las vías respiratorias. El sistema respiratorio está constituido estructuralmente por las fosas nasales, la laringe, la tráquea, bronquios y pulmones. Muy bien, Joana. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las llamadas vías de conducción en el sistema respiratorio? Bueno, Gustavo, las vías de conducción constituyen un conjunto de cavidades o estructuras tubulares que tienen por finalidad conducir el aire desde el exterior a todas las regiones del pulmón en la inspiración o a la inversa desde el pulmón al exterior en la inspiración y comprende órganos y estructuras extra e intrapulmonares. Las extrapulmonares son la cavidad nasal, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios primarios. Intrapulmonares, los bronquios intrapulmonares, bronquiolos no respiratorios. Listo, Joana, muy bien. La tercera pregunta que tengo para ti es, ¿cuáles son las zonas de intercambio gaseoso en el sistema respiratorio? Bueno, las zonas de intercambio gaseoso es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo a los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones entre los alveolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están localizados en las paredes de los alveolos. Las paredes de los alveolos en realidad comparten una membrana con los capilares en la cual el oxígeno y el dióxido de carbono se pueden mover libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. Las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos, los cuales regresan al corazón al mismo tiempo. Las moléculas de dióxido de carbono en los alveolos son expulsados del cuerpo con las siguientes exhalaciones. Ok, Joana. Y la cuarta y última pregunta que tenemos para ti es, ¿qué es la sobrecarga oxidativa causante de las lesiones pulmonares causadas por agentes químicos? Bueno, Gustavo, los músculos respiratorios están sometidos a sobrecargas crónicas. En cambio, los músculos de las extremidades están sometidos a un desuso relativo. Esto determinaría cambios a nivel estructural y metabólico con impacto en la capacidad oxidativa. En los músculos respiratorios, esta se hallará conservada o incrementada, con cambios proporcionales a la gravedad de la enfermedad. En los músculos de las extremidades inferiores, la capacidad oxidativa estaría disminuida.
mientras que en las extremidades superiores se mantendría. Esto último sería el resultado combinado de los efectos deletéreos y la sobrecarga sobre unos músculos que parecen actuar como accesorios de la respiración en la EPOC. Hay que tener en cuenta que ciertos gases como el cloro y el amoníaco se disuelven con facilidad e se irritan mediante la boca, la nariz y la garganta. Las zonas más periféricas de los pulmones se ven afectadas solo cuando el gas se inhala profundamente. Algunos gases como el dióxido de nitrógeno no se disuelven fácilmente, por consiguiente no producen signos de alarma iniciales de exposición, como irritación de la nariz y de los ojos, y son inhalados en profundidad hacia los pulmones más fácilmente. Dichos gases causan la inflamación de las vías respiratorias de pequeño calibre, bronquiolitis o acumulación de líquido en los pulmones, o edemas pulmonares. Otros gases inhalados pueden causar una intoxicación general, incluyendo dificultad para respirar, ya que son tóxicos para las células del organismo, como el cianuro. Vale, Joana, con esta pregunta hemos finalizado la entrevista contigo. Muchas gracias, muy interesante la información que nos compartes, que es de gran importancia pues, para comprender todo este tema del sistema respiratorio. Bueno, continuamos con la compañera Angie. La siguiente pregunta es, ¿cómo se da el depósito y acumulación de material particulado en el sistema respiratorio, Angie? Bueno, Gustavo, muy buenas tardes. El material particulado como tal es uno de los contaminantes atmosféricos más estudiados en todo el mundo. Este se define también como un conjunto de partículas sólidas y al mismo tiempo líquidas que presentan suspensión en la atmósfera. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas estas partículas, todos estos materiales se encuentran en el aire y cuando una persona, un trabajador, tiene cierto tiempo de exposición, pues lo que hace es inhalarla a través del sistema respiratorio, generando obstrucción en los pulmones, particularmente en los alveolos, generando obstrucciones y más adelante enfermedades pulmonares. Gracias, Angie. La siguiente pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo es el mecanismo de producción del asma, inhalación de sustancias químicas? Bueno, Gustavo, es un trastorno pulmonar en el cual las sustancias que se encuentran en el lugar de trabajo provocan en las vías respiratorias de los pulmones una inflamación y a su vez un tipo de estrechamiento. Esto lleva a que se presenten ataques de sibilancias, dificultades respiratorias, sensación de opresión en el pecho y al mismo tiempo presentan tos. Esta asma es ocasionada por pues, toda la exposición a estos tipos de agentes químicos a altas dosis que inducen el asma ocupacional, incluyendo el ácido hidroclórico, azufre, amonio, que se encuentran en las industrias como son de petróleo, industrias también que produzcan también como son jabones y todos esos productos de aseo y empresas como tal dedicadas a la elaboración de productos químicos. El asma ocupacional también puede producirse en los trabajadores después de la exposición repetida a pequeñas moléculas químicas en el aire y a los endurecedores de pintura en las industrias de plástico y resina. Esto quiere decir también que en los químicos como las pinturas y también los plásticos generan también a largo tiempo este tipo de asma ocupacional. Muy bien, Angie. La siguiente pregunta que tenemos para ti es, ¿cuáles son los agentes asociados a la producción de enfisema y cómo es su mecanismo? Bueno, Gustavo, inicialmente quisiera compartirles que el enfisema es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida normalmente en la cotidianidad como EPOC. Y esto es un grupo de enfermedades pulmonares que dificultan la respiración y empeoran con el tiempo.
En el efisema, las paredes, entre muchos de estos saquitos en los pulmones, se dañan con el tiempo. Esto hace que los alveolos pierdan su forma y se vuelvan flácidos. El daño también puede destruir las paredes de los sacos del aire, lo que lleva a tener malos saquitos, pero más grandes, en lugar de muchos pequeños. Esto hace que sea mucho más difícil para los pulmones inhalar el oxígeno y extraer dióxido de carbono. Esto quiere decir que ya las personas presentarían una deficiencia respiratoria. Muy bien. La cuarta y última pregunta que tenemos para ti, Angie, es ¿qué método de diagnóstico es el ideal para medir la función pulmonar y en qué consiste? Bueno, resulta que tenemos varios métodos para medir la función pulmonar. Uno de los más utilizados es la espirometría. Esta mide el flujo del aire y estima el tamaño del pulmón. ¿Qué se hace? Para esta prueba la persona debe respirar varias veces, aspirar también, con esfuerzo regular por un tubo, y lo que hacen es a través de un dígito de computadora identificar el sobreesfuerzo que pueda presentar. También se presentan las pruebas de volumen pulmonar, son las más precisas para medir la cantidad de aire que puede contener los pulmones. También existe la oximetría de pulso. Esta estima los niveles de oxígeno en la sangre, y las pruebas de gas en sangre arterial, que miden directamente los niveles de gas en la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Bueno, compañeros, les agradezco por compartir este espacio de saberes y conocimientos en un tema tan importante como es el sistema respiratorio. Entonces nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y feliz tarde. Muchísimas gracias a ti, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Ok, gracias, Gustavo. Igualmente, Angie, que estés muy bien.